Dime, ¿sobre cuál video vas a hablar? Sobre el paciente maníaco. Ok, entonces arrancamos con la descripción general. Bueno, entonces tenemos, a mí está escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Es un hombre de entre 40 y 45 años de edad, rubio, piel blanca, cabello rizado, con textura delgada, de talla media, tenía un vestuario de colores vivos, gafas, se mostraba alerta y amable. Se encontraba eurocinético, eh, estaba exaltado con algo de la habilidad afectiva, aceleración verbal, no presentaba intervalo pregunta-respuesta, era perseverante, circunstancial, coherente, pero era ilógico, pues con lo que decía, era ilógico con lo que decía, utilizaba neologismos, presentaba delirio místico, sin ideas suicidas u homicidas y con fuga de ideas. Y eso fue lo que pude mirar de ese paciente. ok, gracias Juan. ¿Alguien quiere hablar de ese mismo paciente, complementar algo que le haya llamado la atención? Pues que Juan José, el audio no se escucha. te escucha cortado. Urrea, no se te años, entiende. pues, Urrea, Urrea, no hables. no se te entiende nada, no se te entiende nada. en realidad, pues a mí me parece que se ve mayor. Pues yo le pondría por unos 50, entre unos 45 y unos 50. Y segundo que, pues, profe. Pero Urrea, escucha no, Urrea. estoy con los datos. Repetí todo lo que dijiste, por favor, porque no se te entendió nada. Te escuchaba recortado, pero muchísimo. Bueno, mientras Juan José ve si puede solucionar esa parte, ¿alguien más quiere aportar? Ok. Vamos entonces solamente con la descripción porque aquí hablan de varias cosas importantes. Dicen que en la entrevista dicen que el paciente tiene 36 años. Entonces, la apariencia versus la edad cronológico, ¿cómo está? Se ve mayor. Pero Urrea escribió en el chat, profe, algo sobre eso. El estudiante Urrea escribió en el chat algo sobre eso. Sí, sí. Aquí Juan José, estoy viendo los chats de Juan José y él escribió que en el video decía que tenía 36, pero se ve mayor, por ahí entre 45 y 50. Y otra cosa importante que dice que tiene una argolla de matrimonio. Ese tipo de observación es muy útil, sobre todo cuando uno va a hacer la entrevista. Si yo de entrada le veo a alguien una argolla de matrimonio y le pregunto por el estado civil y me dice que es soltero o algo, pues ya eso me empieza a generar alguna, por lo menos alguna duda y voy a tener que preguntarle entonces por qué usa argolla y ese tipo de cosas. Eso es bien importante. Eh,
En cuanto a, si ustedes me lo quieren describir físicamente, ya sabemos que la edad cronológica es mayor la apariencia es mayor a la edad cronológica. ¿Cómo me describirían esta persona en cuanto a estatura, en cuanto a contextura, en cuanto a vestimenta, en cuanto a si se ve o no se ve organizado? Yo digo que se ve desorganizado, pues como que no va muy acorde el color de la ropa, también el cabello, se ve que lo tiene como todo espelucado, hace 1000 años no un barbero, pienso yo. Un barbero, bueno. Eh, pero sí, digamos que aparenta estar desorganizado. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Igual eso varía, profe, ¿no? Porque es que, digamos, acá en Latinoamérica la gente tiende a combinar el estilo de ropa, tal vez con los zapatos, que todo sea acorde. Pero digamos, en en la zona norte de América, el tipo de vestimenta es diferente, entonces es más difícil de analizar eso porque allá todo el mundo se viste como, no sin importancia, sino que es más abierto el panorama en cuanto a la vestimenta. Ya todo el mundo se pone de mil colores y no se va a ver mal. Ya, Entonces no sabría cómo. muy importante eso, Sebastián, porque uno tiene que analizar en el contexto. Eh, ¿Ustedes sospechan en dónde se realiza esta entrevista? ¿En qué país? Evidentemente es en inglés, pero tienen un acento particular. ¿Ustedes saben en qué país se realiza esta entrevista? ¿Ninguno? Esta, Pues, profe, por allá en Inglaterra, yo no sé, pues porque es un acento británico. exactamente, es en Inglaterra, o bueno, o por lo menos pues en Reino Unido. Y además, de acuerdo al contexto de lo que habla Sebastián, ¿ustedes piensan que esta entrevista se pudo haber realizado en qué año o hace más o menos cuánto tiempo? ¿Es nueva, es vieja? Pues vieja, Yo Entonces, también teniendo pienso ese que con, ¿ustedes creen que los ingleses con respecto a la vestimenta, con respecto a nosotros, ¿ustedes cómo creen que sea la vestimenta? O sea, para darle un contexto. Allí Juan José está escribiendo Inglaterra, más o menos entre los 60, años 60, 70, y que por el estilo de la camisa de él. Eh, ¿Ustedes creen que quiénes cuidan más la vestimenta, los ingleses o nosotros? los ingleses. Entonces estamos hablando de una entrevista en Inglaterra, asumamos que 70, de pronto 80, y este señor se presenta con la vestimenta que se presenta. Eso nos abriría el foco de discusión con respecto a lo que nos dijo Sebastián, de tener un contexto que es muy importante. Aquí en Colombia, por ejemplo, es diferente entrevistar a un paciente en Pasto a entrevistar a un paciente en Cartagena con respecto a la vestimenta. Entonces, ahora sí podemos hablar de la vestimenta dándole un contexto. ¿Ustedes qué piensan de la vestimenta del paciente? Pues teniendo en cuenta esa época, profe, yo diría que está bastante normal igual. O sea, para Lo que Sebastián pasa es sigue que, estando normal la vestimenta. sí, señor. Listo. ¿Alguien opina diferente? ¿Está de acuerdo?
No, pues la verdad yo pienso que no sé, para la época y la posición geográfica no considero que, o sea, la persona, el paciente esté muy preocupado por su vestimenta, o sea, por una cita médica o algo, la verdad es que no. Uno está acostumbrado a ver los ingleses de vestido, incluso de gabardina, de hecho, con smoking en algunas ocasiones, entonces, digamos que este paciente luce como un poco descuidado para una cita médica, sobre todo cuando los ingleses tienden a ser muy protocolarios. ¿Listo? No tenemos más información y lo asumimos así, pero pues eso sigue siendo para tranquilidad de Sebastián, lo asumimos, o sea, no tenemos la última palabra en eso, lo vamos a asumir como parte del ejercicio. Sirve describir lo que decían él y el pelo como descuidado, describir cómo está la camisa, incluso la camisa llama la atención que no está como completamente abotonada, no sé si es un recuerdo falso mío. Eh, la actitud hacia el entrevistador, cómo se da durante la entrevista, que eso también lo escribieron, lo alcanzó a escribir, creo que fue Juan José cuando intentó intervenir. No la dejaba hablar. Pues Sí, ya la como que iba a interrumpida mucho. interrumpir y No, no la dejaba hablar, la interrumpía. ¿Algo más? ¿Colaboraba, no colaboraba? Pues como más o menos, porque pues se desviaba mucho del tema que, o sea, solo pensaba en hablar del tema que él decía y pues repetía mucho, como que no, hablemos de eso, quiero hablar de eso, no quiero hablar de otra cosa. Ok, como que era evasivo. Sí, Bueno, en cuanto al afecto, ¿cómo estaba? profe, pues yo lo vi con la habilidad afectiva porque tenía, pues estaba hablando normal y empezaba a reírse y así. Ya. ¿El humor predominante cuál podría ser? Euforia. Euforia. Hay una situación que sucede durante la entrevista y es que en mucha parte de la entrevista el paciente, si bien sí tiene una labilidad afectiva y eso es importante, en general se relaciona bien con la entrevistadora hasta una parte que nombraban ahora, cuando como que él le quiere hablar de algo específico y la entrevistadora lo trata de enrutar hacia otro tema. Ahí cómo se pone el afecto. Se enoja, profe. O sea, se disgusta y decide él mismo finalizar la entrevista. Entonces ahí ya es un afecto hostil. Entonces lo que vemos es una labilidad afectiva donde hay como periodos de alegría, como que vuelve y baja, pero hacia el final el afecto se torna hostil al punto que termina la entrevista, que eso es una cuestión que uno tiene que aprender a detectar y ese paciente ahí no se debe forzar más. O sea, si el paciente quiere terminar la entrevista, bueno, listo, se acabó. Porque si yo lo intento forzar, ese paciente se puede llegar a poner agresivo y ya ahí termino poniendo en riesgo mi integridad. Entonces, ese es ya tenemos apariencia, tenemos afecto, me salté el psicomotor, ¿cómo vieron la parte psicomotriz? Normal, profe. O sea, los movimientos motores eran normales.
No había ninguna alteración a nivel motor. ¿Alguien opina diferente? Bueno, entonces vamos como a lo último que ustedes evaluaron, que es el pensamiento. ¿Cómo estaría el curso del pensamiento de este paciente? ¿Ustedes qué me pueden describir del curso del pensamiento? Que hablaba mucho y muy rápido. Pero ese es del contenido, Juan. En el curso vamos a evaluar velocidades, tanto del pensamiento como del lenguaje. Me refiero a si piensa rápido o habla rápido, que estaríamos hablando de bradilalia o, o taquilalia, o bradipsiquia o taquipsiquia. ¿Tienen esos términos? Sí, señor. Ok. Y estaríamos hablando de permanencia o no de de las conexiones, que sería coherencia, asindesis o incoherencia. ¿Sí? Y estaríamos hablando de si las respuestas son relevantes o no son relevantes, y en esa medida podemos hablar de circunstancialidad o de tangencialidad. Además de el tono de voz, si es alto o bajo. Digamos que eso cubre la mayor parte del curso del pensamiento. Entonces, en cuanto al curso del pensamiento, ¿cómo está? Circunstancial, profe. Circunstancial. También tiene una aceleración verbal, habla muy rápido. Habla muy rápido, que se llama taquilaria. Y también las ideas, o sea, las ideas que le llegan son rapidísimas. Sí, tenía O una sea que facilidad. tenemos también taquipsiquia. ¿El tono de voz cómo es? Yo digo que alto. Ahí la forma de comparar sería con el de la entrevista, con el de la entrevistadora. Está como casi al mismo nivel, profe. Ok. Bueno, entonces tenemos que estar. Y la parte de la coherencia, los nexos asociativos, ¿cómo están? Profe, pues yo digo que coherente porque se le entiende lo que está diciendo, ¿no? ¿Y le entendés perfectamente? Pues sí, él habla de Dios. Pues yo diría que incoherente porque hay varias veces en las que él está hablando y empieza a decir palabras como carro, Aldo, y empieza a cantar como di, 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 du, cosas así. Empezaba a hacer en varias ocasiones lo hizo. Entonces, vamos a ver que el paciente tiene como durante la entrevista varios momentos. En general, el curso sería asindético porque sí están las conexiones, pero no están todas. Y a veces pega unos saltos de tema que uno no entiende, como que lo coge a uno, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo como de ver este hombre para dónde cogió y seguirlo. Pero no es imposible seguirlo, pero sí tiene esos saltos. Entonces, en general, digamos que como a mí me toca evaluar el general de la entrevista, yo diría que es asindético, que tiene por momentos fugas de ideas y que incluso tiene algún tipo como de bloqueos que implica que, o de bloqueos no, como que me cambia abruptamente el tema, incluso se pone a cantar. Entonces, eso es como lo que yo tengo que describir en el curso del pensamiento. Piensen ustedes en el curso del pensamiento como los cimientos del pensamiento. Si esto está bien, entonces ustedes van a poder evaluar tranquilamente el contenido del pensamiento.
Si esto no está bien, a ustedes se les va a dificultar entender el contenido del pensamiento. Entonces, por eso, ahora Diana decía que en general ella logra entender lo que nos implica que él no está incoherente del totazo, porque si no yo no lo podría entender. Pero sí nos llama la atención que tiene unos momentos de fugas de ideas, como que el pensamiento como que se descoordina y vuelve y se coordina. En cuanto al contenido del pensamiento, ¿qué podemos decir? Tenía un delirio, profe. ¿Qué tipo de delirio tenía? Tenía un solo delirio y qué tipo. Tenía dos delirios, profe, delirio místico y delirio de grandeza. ¿En qué se notaba el delirio místico? En que él tenía una misión por Dios que era encontrar la cura del cáncer. Y el de grandeza, que era el mejor, no me acuerdo qué palabra utilizaba, pero que él era muy bueno, que él era muy bueno en lo que hacía. Juan, y para que un delirio místico en general se cumpla, el paciente debe estar en función de la misión. ¿Él estaba en función de la misión? Sí, encontrar la cura contra el cáncer, que con los números, que él anotaba los números y que con eso pues, le iba a encontrar. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención dentro del pensamiento? Y aquí les hago referencia que en el contenido del pensamiento no solamente van las ideas delirantes, que es lo más taquillero, y en un paciente psicótico casi que es lo único que uno pone. Acuérdense que van ideas de tipo preocupación, ideas obsesivas, ideas de minusvalía, ideas de desesperanza, ideación suicida, ideación homicida. ¿Había algo más que les llamara la atención? Que no tenía ideación suicida ni ideas de muerte. Ok, perfecto. ¿Cómo estaba la forma del pensamiento? Ilógico, profe. Ilógico, ¿por qué ilógico? Porque pues, profe, tiene ideas delirantes, pues, de que Dios le ha encomendado, pues, una misión y pues obviamente, pues, una persona normal no va a salir con eso, ¿no? Digo yo. ¿Qué define el que sea ilógico? Que sea irracional y pues aquí dice que cuando hay delirios, pues lo que anoté en la clase de la profesora. Bueno, ¿ustedes alguna vez han oído de la lógica aristotélica? Yo no. Bueno, resulta que Aristóteles, que es quien plantea la lógica aristotélica, plantea que que la mente reproduce únicamente lo que es real y la existencia de las cosas tal y como son. Para nosotros, ¿qué es real? Lo que podemos ver, lo que podemos percibir, lo que para nosotros es de alguna manera tangible. Entonces, en general, lo que se busca o lo que plantea Aristóteles como principios que son identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Eso es pura y física filosofía.
para los que quieran en algún momento leer, pero de que de alguna manera esto es lo que tratan de decirnos cuando nosotros hablamos de la lógica o la ilógica de cuando hablamos del pensamiento. Si nosotros queremos hablar de esto, pues tendríamos que tener la discusión filosófica. En términos prácticos y para no enredarlos con todo esto, cuando un paciente presenta delirios, siempre, no se me ocurre una excepción, la forma del pensamiento va a ser ilógica. Si el paciente no presenta delirios, asumimos la forma del pensamiento como lógica. Bueno, para que pues nos pongamos como de acuerdo en eso, porque no es fácil la explicación, sobre todo cuando pues no somos muy afines a la psicología, a la filosofía, perdón. ¿Queda claro? Sí, profe. Si quieren, vemos lo de los principios. Lo estoy viendo en internet porque yo no es que sea el más experto en filosofía, sino pues les queda como una opción leer para que entiendan un poquitico mejor cuando hablamos de la lógica aristotélica, qué es lo que define por qué nosotros hablamos de lógico o ilógico. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces, pasemos al otro paciente. Me hacen una descripción igual del otro paciente, sin afanes, aspecto por aspecto o ítem por ítem. El otro paciente se veía bien arreglado, se veía que era una persona joven. ¿Qué más? ¿Qué edad puede tener ese paciente? Pues, profe, yo le pondría entre unos 20 y unos 25 máximo. Sería una persona joven. Sí, se veía joven. ¿Qué destacan ustedes del aspecto físico del paciente? Con textura delgada, era de talla media. Por ejemplo, la presentación personal de este versus la presentación personal del video anterior, ¿cómo se veía? Completamente diferente. Este ¿En qué? se veía como muy pulido. De hecho, hasta en la forma de sentarse era demasiado erguido, como muy, como de clase, no sé por decirlo así. ¿Alguna otra? ¿Cómo me describirían al paciente físicamente? Ya me dijeron delgado, aparenta una edad cronológica de una persona joven, vestido como elegante, ¿le entiendo a Marco? Profe, pues yo diría que para la época, porque ese yo también sé que es algo viejo, sería lo que no, hoy en día para nosotros es como sport, pues no como sport, sino como casual. Ya. Bueno. La actitud del paciente hacia el entrevistador.
Alerta. Y yo también lo veo como un poquito incómodo. ¿En qué incómodo? Pues al responderle, se ve que está como sentado con una postura como no sé, como incómodo a las preguntas que le está haciendo el doctor. Lo siento yo, como si no estuviera cómodo respondiéndole. Ya. Se encuentra como muy rígido, no sé. Ok. En cuanto a la parte, eso que acabas de decir, Diana, tiene que ver es con la parte motriz, con el aspecto del psicomotor. Entonces, en el psicomotor hablaríamos de que está rígido. Tiene movimiento en los ojos, que los mueve para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Ok. Profe, yo lo veo como si él fuera como un maniquí, porque solamente mueve como los ojos y el resto del cuerpo está como muy quieto. O sea que hay una cosa que se llama ausencia de movimientos espontáneos. Porque uno se sienta a conversar con otra persona y en general la otra persona mueve las manos para acompañar el diálogo, hace algún tipo de movimiento, vos lo ves como si lo hubieran puesto ahí. Sí, sí, más o menos lo veo así como si estuviera ahí como, porque toca. Una pregunta con respecto a ambos pacientes. ¿A ustedes cómo les cayeron los pacientes? ¿Les cayeron bien, mal? Profe, el maníaco me cayó bien. Pues, parece que es una persona con la que se puede lograr muchas cosas porque es muy cooperativa. Y el segundo, pues, sé que la verdad hasta me sentí como, o sea, me causó como miedo porque es como que están, o sea, que uno no sabe qué está pensando en realidad. O sea, yo cómo sé que me está diciendo la verdad o que me está diciendo las cosas que en realidad, pues las causas que lo llevaron ahí, porque es que no tiene cero lenguaje corporal y ni siquiera se ve que mira al entrevistador a los ojos, nada, o sea, Como si Ok. estuviera diciendo lo que le conviene, siento yo. A mí personalmente, todo lo contrario. O sea, el maníaco como que, no sé, no me cayó tan bien, por decirlo así. El otro sí me, me causó como más interés, porque el maníaco no será como interrumpía mucho, era muy inquieto y pues no sé. Ok, o sea que vos preferís que te dejen trabajar. Sí, la verdad sí, o sea, entre los dos pacientes me cayó mejor el que es más, así te da como un retardo en el habla, porque pues hacía una pausa demasiado largas para hacer las respuestas, pero las respondía. Después se tomaba su tiempo en pensar, pero el otro sí era demasiado inquieto, por decirlo así. Ok. Bueno, el afecto de este segundo paciente, ¿cómo estaba? Aplanamiento, pues no demostraba nada. ¿Alguien más? ¿O están todos de acuerdo? Estaba hipotímico. Hipotímico, ok. El curso del pensamiento, estaba tangente, profe. Tenía ¿estaba qué? pobreza ideativa. Pobreza ideativa. La Retardo velocidad verbal. del... ¿Cómo? El retardo verbal. Bradilálico. ¿Ustedes creen que ahí se podría medir la velocidad del pensamiento como hicimos con el otro? Honestamente no, profe. ¿Por qué no? Pues porque, vuelvo y digo, o sea, lo que yo percibí
es de que él antes de responder lo que hacía era, él ya tenía la idea, pero como que en realidad estaba engañando al doctor porque él estaba enfocando todo a que le dijeran que en realidad él no debería estar ahí, o sea, él buscaba como la manera de salir, pero él también es consciente que si está ahí es por algo, pero, o sea, era como manipulador. Eso se llama un paciente suspicaz. Ok. Entonces, pero digamos que la producción verbal en cuanto a velocidad estaba bradilálico, ¿sí? El tono de voz. ¿Cómo estaba? ¿Bajo? Nuevamente comparado con el tono del entrevistador. Sí, estaba. ¿Qué, Juan? Tranquilo, decime. No, que sí, estaba bajito. Comparado con con el del entrevistador, sí se notaba más bajito. Ya. El contenido del pensamiento. Creo que también él tenía un delirio místico. Creo que él también menciona a Dios que tenía una misión. ¿Qué misión tenía? Pues él no lo describió como misión, pues que yo recuerdo. Él describió que él estaba allí porque a las personas les incomodaba que él tocara pues, el piano de una forma como diferente a lo que normalmente se hacía, porque él tocaba el piano para las personas. Y que eso era como, pues sí, es que no recuerdo en sí que era dicho misión, pero sí era como lo que él debía hacer, tocar el piano para las personas. Y que lo hizo de una manera diferente, hacía que las personas les incomodara y que por eso estaba allí, decía él. Profe, yo lo que entendí era que o sea, que él cuando iba a tocar piano se posicionaba de una manera que a la gente no le gustaba. Sí, eso. No sé si era cómo lo tocara, pero o cómo se sentara, o si se paraba en el piano y saltaba y lo pateaba. Pero lo que yo entendí era como la forma en la que él interactuaba con el piano, pero no en el sentido de tocarlo, sino como la posición a la hora de usarlo. Ok. ¿Tenía algún otro tipo de delirio? Pues, profe, no sé, pero él decía como que las personas lo querían atacar, entonces que si él salía de ahí, las personas lo querían mandar para otro hospital que fuera peor, pero pues no tengo bien claro cómo que fue. Sí, eso, que decía que si él decía que no debía estar allí en ese hospital, que al decir que no merecía estar allí, lo iban a mandar a un lugar peor. Ok. ¿Y eso será cierto o es un delirio? Delirio de persecución. Él en algún punto decía que él daba clases de piano o iba a dar clases de piano, ¿no? Sí, que él quería. Pero cuando le preguntan que si sabía tocar piano, ¿cuál fue la respuesta de él? Pues el entrevistador le preguntó que si él estaba capacitado para dar esas clases. O sea, que si él se había capacitado en algún momento. Y él dijo que no, que lo había intentado, pero que solamente 2 personas lo habían como podido entender, algo así. Y que esas 2 personas, que uno le fue bien y que otro le fue mal. Pero pues en pocas palabras no estaba capacitado para, probablemente ni para tocarlo, entonces mucho menos para enseñar. Teniendo en cuenta eso, Marco, si yo digo que yo quiero ser profesor de piano, o no sé, que yo quiero ser profesor de psiquiatría y yo me dedico, no sé, a auxiliar contable, ¿eso cómo se consideraría ese pensamiento? ¿Eso sería un delirio? Pues considero yo que sería delirio si él como que reincide mucho en que no, él puede, así no esté capacitado. Pero si es como un anhelo
Por ejemplo, yo puedo querer hacer algo, pero sé que debo primero capacitarme y luego sí ya pues lo logro. Pero si digo, no, es que yo puedo hacerlo, pero la verdad no sé cómo, y sigo insistiendo en que sí y no, pues yo creo que ahí sí sería un delito. Y en el contexto de este paciente, con respecto a lo de dar clases de piano, ¿vos cómo lo ves? Pues, profe, yo diría que, pues no sé, pues me puedo estar equivocando, pero yo diría que no, porque él quiere hacerlo, pero él sabe y está consciente de que no está capacitado para hacerlo. Más como una obsesión. Ya. ¿Él está consciente que no es capaz o solo reacciona cuando le preguntan? Pues bueno, cuando le preguntó fue que él dijo que no le haya ido bien con las clases de piano, que no haya podido como adquirir la capacitación. Bueno. ¿La forma del pensamiento de este paciente cómo es?